Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García, que estamos en la Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de los estudios Jesús Quintero, de esta relación de noticias Antonio Herrero. Y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe llevarnos, debe conducirnos directamente hasta las 12. ¿Qué tenemos en Informa Radio en la Boca del Lobo? Entretenimiento, información, pasarlo bien, mucho análisis, también tenemos tiempo de reflexión, nos da absolutamente tiempo para casi todo, luego nos falta tiempo, luego me alargo yo mucho, Cristina Sol me dice, te alargas mucho al inicio, luego nos queda muy poco tiempo y tal, y es verdad, tengo que controlarme un poco. Bueno, ya saben, como les acabo de decir, que comienza una aventura que debe llevarnos, una aventura radiofónica, directamente hasta las 12. Opinión, tertulia y análisis. Hoy, martes 13 de mayo, la verdad es que martes y 13, que somos un poco supersticiosos, hay quien dice que no, que es el número de la suerte. Pues hay que tomarlo así, hoy en martes y 13. Bien, hoy todo va a salir bien. Eso espero. Yo tuve la semana pasada una semana aciaga. Y me voy a ir a reflexionar unos días, el que voy a estar con ustedes, pero voy a estar reflexionando, voy a estar reflexionando mucho. A mi hijo le hace falta un repaso y me lo llevo a que reflexionemos juntos. No hace falta meterle en medio el hecho, te voy a aislar del mundo. Bueno, no voy a decir dónde voy, entonces van a decir, bueno, eso no es el fin del mundo. Bueno, está Fisterra, Finisterra, era el fin de la tierra. Bueno, pero voy a estar con ustedes, no, 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 pero necesito yo también reflexionar y poner mis ideas en orden. Y como saben que estoy con el libro, la segunda parte de la historia criminal del PSOE, el otro día me encontré a mi amigo Luis Valiente en la concentración de Colón y la verdad es que estuvimos charlando y me decía, pero ¿qué nombre le ponemos al título? A ver si ustedes me dan idea, porque era la historia interminable de Felipe a Sánchez, algo así, la historia corrupta del PSOE de Felipe a Sánchez. Hay que buscarle un título, no deja de ser la segunda parte de la historia criminal del PSOE, porque el PSOE solo ha tenido una historia, que es la criminal y corrupta. La historia corrupta del PSOE, algo así habrá que inventarnos. Bueno, hoy a partir de las 9:15 nos acompañan Jesús Muñoz, Malos Tratos Falsos. El otro Jesús Muñoz, el de Más Razón que un Santo, lo tenemos mañana. Hoy tenemos a este Jesús Muñoz, al de Más Razón que al de Malos Tratos Falsos. Vamos a tener a Luis María Fernández, nuestro cineasta de cabecera, Marco López Serrador y a nuestra concejal, vaya trabajazo que hace nuestra concejal del Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello. Eso será, Dios mediante, pues a partir de las 9:15, 9:20, yo ahí ajustando tiempo. Luego digo que acabamos a las 10:30 y es mentira, no, nos vamos muy lejos. Y yo ayer les dije, ayer les hablaba en estos minutos iniciales del éxito de la concentración, por muchos abuelos que unos quieran decir. Les hablaba también, les hacía les hablaba de Fórum Filatélico y la FINSA, se ha cumplido 19 años de ese expolio, y también les decía, luego les hablaré de la empresa Soluciones de Gestión, esa empresa fantasma del sanchismo y que se formó en pandemia, quiénes estaban, quiénes lo utilizaban. Bueno, hoy sí que sí, porque lo prometido de deuda, hoy sí que sí, porque llevo preguntándoles esta historia desde que se nombró el nuevo Papa. Yo al principio me pongo el guión a la cierta manera un poco más abierto, un poco más tal, luego nos metemos en detalle a partir de las 7:30, pero me gusta más, de verdad, luego vamos calentando, boom, 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 y a partir de las 7:30 esto es un rompehielos. Yo estoy en un rompehielos, en el Sampó. Estuve en Romanemi unas navidades celebrando el cumpleaños de mi hija, que cumplía, no sé, cumplía 7, 8 años. Aquello fue un viaje maravilloso, inolvidable. Y luego me monté, en ese momento, era el único rompehielos, pues hace 20 años de esto, de uso turístico, el Sampó. Y aquello, cómo va rompiendo el hielo, parece inescrutable, lo va rompiendo. Y luego incluso me bajé en el mar helado a dar un paseo por ahí. Bueno, hacía temperaturas de 30 grados bajo cero, llegamos a casi los 35. Bueno, dice que a partir de los 20 grados o los 15 grados bajo cero ya es igual porque te vas a congelar igual como no te puedes. Es curioso que cuando uno va a Finlandia, a esta zona de Finlandia, al norte de Finlandia, tú llevas tu ropa aquí, que si el quechua, que si no sé qué, que si ropa que te has comprado en estas grandes almacenes, que es muy buena, pero son muy buenas para aquí, pero cuando vas ahí te quitan todo, toma,
este es el mono que te tienes que poner durante una semana. No, pues yo tengo aquí unos guantes nada, manoplas, no te dan guantes, te dan manoplas, para que así se caliente mucho más. Y también unos guantes que soplas para meterle aire, bueno, aquello es tremendo la preparación, y luego es curioso también cómo los aeropuertos no están acostumbrados a la nieve, no, aquí en cuanto llueve hay unos atascos y ahí está, bueno, y si no les cuento nada si nieva. Bueno, hay mucha diferencia cuando llueve en Madrid a cuando llueve en Galicia o en el norte, pues están acostumbrados, cuando llueve, digo, no pasa nada. Bueno, pero es curioso como estos países acostumbrados a la nieve, la vida continúa, los coches llevan ruedas de clavos y tal, y no sé qué, bueno, es Helsinki nevado, que es verlo muy habitual, la vida continúa, el aeropuerto no se cierra, no, me contaban que las pistas tenían calefactores debajo, entonces la nieve está almacenada a los lados, pero en las pistas puede ser. Bueno, yo les quería hablar de esta empresa porque llevo tiempo y hoy hay cosas importantes, muchas cosas importantes que luego a partir de las 7:30 nos vamos a poner al día. Pero por favor, esto a mí me parece también importante porque nos estamos olvidando los cimientos del sanchismo. El sanchismo, de verdad, va a implosionar, va a caer solo. Bueno, solo, tenemos que dar todos un empujoncito. Y no vale con discursos de viva el rey, viva no sé quién, no. Tiene que ser bastante más contundente. Y sobre todo, y también se lo digo, hay que exigirle mayor responsabilidad al Partido Popular, porque es el que tiene ese sería el principal partido de la oposición, aunque muchas veces algunos no entendemos su comportamiento y entendemos que hace oposición a la oposición. Es verdad que tenía que estar sin ambajes, es verdad que el espectáculo del Partido Popular, en vez de estar en primera línea de la concentración, como estuvo Isabel Pérez Molino, me refiero al sábado 10 de mayo, o como estuvo José Antonio Fuster, estaban en la otra punta. No lo entiendo, para que no saquen fotos. Oiga, foto. Claro, es que da la sensación de que el PSOE sigue mandando la agenda política e ideológica del Partido Popular. Y el Partido Popular, lo más importante es no desagradar al Partido Socialista, y te dan la excusa para no darle munición al enemigo. A ver, no darle munición al enemigo, lo que tú tienes es que ganar, no estar de melifluo. Pero bueno, saben ustedes que hay muchos intereses cruzados, muchas bocas que alimentar, entonces aquí no se mueven. Bueno, se lo he contado en alguna ocasión, las juventudes del Partido Popular, lo que se llama Nuevas Generaciones, resulta que es la única organización juvenil o de juventud de un partido que son más moderadas que el propio partido. Yo cuando llevaba a la juventud de Junta, recuerdo que Jorge Gutillas o Ramón Graels o Juanjo Colbe te llamamos, por favor, para, tal, porque éramos más exaltados, que es lo que debe ser en una época de tu vida. Bueno, yo lo sigo siendo. Bueno, pues las juventudes del Partido Popular son más moderados que el propio partido. Es algo. Bueno, España vivió, les quería recordar, porque esto hay que recordarlo, no olvidarlo. Yo por eso les recordé hace poco quién era Coldo García, José Luis Ábalos, Óscar Puente, y hoy me toca hablar de estas empresas, esa empresa fantasma del sanchismo. Es que España vivió uno de los mayores escándalos de corrupción en pleno estado de alarma. Y es que mientras millones de ciudadanos eran encerrados en sus casas, despedidos de sus trabajos, impedidos de ver a sus muertos y sometidos a la dictadura sanitaria del gobierno, una red de intermediarios próximos al PSOE se enriquecía con contratos públicos millonarios, adjudicaciones sin control, sin transparencia y sin escrutinio parlamentario. Y uno de esos nombres clave de esta trama es el de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, del que aquí nos ha oído usted hablar en muchas ocasiones. Una empresa sin experiencia sanitaria alguna, sin personal cualificado, sin almacenes, una empresa sin actividad previa en el sector médico y sin infraestructuras para asumir la ingente cantidad de contratos que le fueron adjudicados. Sin embargo, entre el 2020 y 2022, esta sociedad recibió más de 53 millones de euros en contratos públicos, principalmente del Ministerio de Transporte, que dirigía José Luis Ábalos, y en el que operaba su hombre de confianza, Coldo García Aguirre. El que mete a Coldo García Aguirre en todo esto es Santos Cerdá, que a día de hoy es el actual secretario de organización del PSOE, la mano derecha de Sánchez, y también era íntimo de Ábalos. ¿Les suena? Bueno, este Santos Cerdá, de la Federación Socialista Navarra, es el que sustituyó ni más ni menos
que a José Luis Ábalos. La pregunta que nos hacíamos aquí es que ¿quién está detrás de Soluciones de Gestión? La empresa fue creada en el 98 con sede en Zaragoza, pero apenas tenía actividad significativa antes de la pandemia. Entre sus administradores figuraba el ya conocidísimo Víctor de Aldama, implicado también en el caso Delsi y en otros negocios oscuros con el entorno de Begoña Gómez. A él no solo se le vio acompañando al ministro Ábalos cuando llegó Delsi Rodríguez, es que también Víctor de Aldama acompañó a Begoña Gómez en un mítico viaje a San Petersburgo, donde casualmente David Sánchez también tenía una casa. Bueno, esos vínculos con el entorno de Begoña Gómez y del presidente y con otras redes empresariales, como yo les comentaba, próximas al PSOE. La compañía fue utilizada como vehículo opaco para la intermediación en la compra de mascarillas, guantes y material sanitario durante los primeros meses de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y otros se dedicaban a hacer negocios, gente muy cercana al gobierno. Cuando los procedimientos de adjudicación estaban relajados por la situación de emergencia, lo cual fue aprovechado por muchos para hacer negocios rápidos y suculentos. Según informes de la UCO, ni 1, ni 2, ni 3, y de la Fiscalía Anticorrupción, Soluciones de Gestión era una empresa pantalla, actuaba como mera intermediaria entre proveedores extranjeros, muchas veces de dudosa fiabilidad, y administraciones públicas desesperadas por cumplir, deseadas o desesperadas, no, mejor dicho, por conseguir material sanitario. ¿Se acuerdan ustedes que se mataban aviones que venían de una comunidad, de otra? Luego mucho de ese material era defectuoso, como les voy a contar. A cambio, ¿qué cobraba Soluciones de Gestión? Pues cobraba comisiones elevadísimas, llegando incluso a inflar el precio final hasta un 300% respecto al valor real del producto. Entre los contratos más relevantes que recibió Soluciones de Gestión destacan los siguientes: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, que dirigía el entonces mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, contrató por casi 21 millones, 20,9 millones de euros para el suministro de mascarillas quirúrgicas, adjudicado en abril del 2020. Un segundo contrato por 14 millones y medio de euros en mayo del 2020, un mesecito después, también para suministro de mascarillas. La Comunidad Autónoma de Baleares, también en manos del PSOE en ese momento, saben ustedes que era la presidente Paca Armengol. Ahora Paca Armengol está ni más ni menos que, ustedes lo han adivinado, está ni más ni menos que ni más ni menos que de comisaría política en las Cortes. Bueno, Paca Armengol contrató 3,7 millones de euros para el suministro de material sanitario adjudicado sin licitación pública. Parte del material nunca llegó. Y la otra parte, como ustedes saben, fue declarado defectuoso o inservible por el Servicio de Salud Balear. Bueno, la confianza entre Paca y Coldo, Paca Armengol y Coldo, es que se llamaban cariño. Del gobierno Canarias, entonces también dirigido por un socialista, ustedes saben quién es, el masón Ángel Víctor Torres, ahora metido a ministro, es decir, que todos, después de perder las elecciones, fueron, como diría yo, hábilmente colocados por el sanchismo, seguramente para pagarles los servicios prestados. Bueno, Ángel Víctor Torres, su gobierno contrató 4 millones de euros adjudicados a dedo. El material entregado fue mascarillas fake sin homologación, no aptas para el uso sanitario. Bueno, otro gobierno dirigido por el PSOE en coalición con Bildu, Geroabay, los afines a Bildu, y una coalición afín a Santos Cerdán, que era el responsable de la Federación Socialista Navarra, o miembro, perdón, y ahora un cargo brutal, secretario de organización, el amigo de Coldo. Bueno, pues el gobierno de Navarra contrató por 1,3 millones de euros con la intermediación directa de personas vinculadas al entorno de Coldo García y su hermano Joseba, a su vez los amigos de Santos Cerdán. Y según las investigaciones, al menos 40 millones de euros de esos contratos están bajo sospecha, bien por haberse adjudicado sin procedimiento arreglado, bien por el elevado sobreprecio o sobrecoste, o directamente por haber entregado material inservible, fraudulento o fuera de las especificaciones técnicas que se exigían.
Uno de los mayores escándalos asociados a esta empresa de la órbita socialista a soluciones de gestión fue el suministro de mascarillas falsas. Debieron pensar, total, si no valen para nada. Y a lo mejor también ese excedente de mascarillas fue el motivo por el que España sería los últimos países en desprenderse del bozal. En varios contratos se entregaron productos sin homologación europea, con certificaciones falsificadas y en algunos casos con una eficacia de filtrado por debajo del 20%. Según informes de sanidad, el gobierno sabía que el material era defectuoso, pero se pagó igualmente y en muchas ocasiones ni siquiera se exigió la devolución del dinero. La Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, distribuyó parte de estas mascarillas fake, según nos comentan, en hospitales, en centros de salud, y poniendo en riesgo a trabajadores sanitarios y pacientes, que ahí sí eran necesarias las mascarillas. Y lo mismo ocurrió en Baleares y Navarra. El criterio nunca fue de salud pública, fue simplemente el negocio y el reparto de comisiones. Falta saber si en este reparto de comisiones sirvió para la financiación ilegal del PSOE. Como cuenta la empresaria Carmen Pano, también conocida de Víctor de Aldama, ella llevó 90.000 euros en efectivo a la tercera planta de Ferraz. En 2 ocasiones, en efectivo, 90.000 pavetes. Entonces, sí sería bueno saber o investigar si esto no sería la primera vez que el PSOE se financia ilegalmente. Lo vimos con Tiny Sport, Filesa, ¿se acuerdan ustedes de esas empresas del felipismo? La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios emitió varios informes advirtiendo de la falta de conformidad de los productos suministrados por soluciones de gestión. Aún así, el Estado no solo no rescindió los contratos, sino que siguió adjudicando nuevos encargos a esta empresa, protegida por el entorno del ministro Ábalos y el aparato del PSOE. Y a todo esto, la pregunta que surge es cuál fue el papel de Koldo García. Y es que Koldo García fue, según todos los indicios, el intermediario clave entre soluciones de gestión y el Ministerio de Transporte. Koldo García, el amigo de Santos Cerdá. Su nombre aparece en grabaciones, correos electrónicos y testimonios en los que se le señala como el hombre que presionaba a técnicos del ministerio para que se aprobaran los contratos, aunque las ofertas no cumplieran los requisitos. El auto de la Audiencia Nacional indica que Koldo cobró comisiones a través de testaferros y sociedades instrumentales y que parte de ese dinero fue usado para comprar propiedades, vehículos de lujo y financiar campañas políticas. Se investiga también si parte de esos fondos, como yo les acabo de comentar, fueron a parar al PSOE en forma de donaciones encubiertos, pagos a fundaciones vinculadas o financiación de actos públicos. Además, se sospecha que otras administraciones gobernadas por el PSOE recibieron instrucciones para contratar soluciones de gestión, consolidándose así una red nacional de corrupción institucionalizada. Pese a la gravedad de los hechos, ni Pedro Sánchez ni ningún miembro del gobierno ha dado explicaciones públicas. José Luis Ábalos fue apartado de forma discreta y Koldo cayó en desgracia cuando el escándalo era ya inocultable. Pero nadie ha asumido responsabilidad política y lo que es peor, los medios de comunicación comprados con dinero público han hecho todo lo posible para minimizar el escándalo, silenciar los contratos y proteger a los imputados. No es casualidad que la prensa adicta al régimen, que es como hay que denominarnos, se haya centrado en casos menores mientras ignoraba uno de los mayores saqueos del erario público en décadas. No es casualidad que los grandes cadenas de televisión no mencionen a soluciones de gestión ni a Koldo García, aunque los informes judiciales sean ya públicos. Y no es casualidad que ni Santos Cerdá ni Pedro Sánchez hayan sido llamados a declarar pese a estar en la cúspide de esta trama. Miren, soluciones de gestión es mucho más que una empresa opaca. Es un instrumento de un sistema de corrupción institucionalizado diseñado por el PSOE para saquear el Estado durante la mayor crisis sanitaria del siglo. Es la punta del iceberg de un entramado en el que participan ministros, asesores, empresarios y militantes del partido, todo bajo el paraguas de impunidad que ofrece el sanchismo. Este escándalo no es anecdótico, no es un error, no es un caso aislado, es la forma de actuar de un régimen que usa el poder
para enriquecerse, que reparte contratos entre amigos y que desprecia el sufrimiento de los ciudadanos mientras se reparten sobresueldos, cargos y favores. Y mientras tanto, los españoles seguimos pagando impuestos, recibiendo mascarillas defectuosas, soportando leyes liberticidas y viendo cómo la verdad se oculta detrás de una propaganda obscena, financiada, sí, financiada con nuestro dinero. Bueno, de esto le vamos a hablar, o de esto ya le hemos hablado, lo prometido era deuda, y le vamos a hablar de economía. Cuando hablamos de economía, lo hacemos con nuestro amigo José Luis Barceló y segundofinanciero.com. De deportes hablaremos con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló, pues ya saben, nuestro digital de cabecera, edatv.news. Todo lo que yo aquí les cuento lo pueden ustedes leer en edatv.news. Ya saben, Aleix Casares, Rafael Escalona, Juan Pulido, Gonzalo Pinilla, que de vez en cuando se me olvida, Alfonso, Mar Anthony, Adrián, Víctor Quiles, todo el equipo de edatv.news e Informa Radio. Y no nos olvidamos de que, como cada mañana, la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro de una 3 del mediodía, y sin olvidarnos tampoco que a los hermanos de la nave, la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible todo esto con su equipo técnico, Eduardo Vital Jr. y David López. Y tampoco nos olvidamos de nuestra directora de producción, Mercedes Debrat, otra de las personas, junto con Carmen Domínguez, que hacen posible que esto salga adelante. ¿Qué va a pasar a partir de las 10:30 aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, de un martes 13 de mayo? Esto es curioso solo para los supersticiosos. En España es el martes 13, en Estados Unidos el viernes 13. Bueno, yo creo que hoy va a ser un día de suerte. Bueno, a partir de las 10:30, Españoles a pie, esa tertulia realizada por jóvenes, gente muy joven, que lo hacen bien, y a partir de las 11, la tinta, la actualidad taurina. Ha estado en los toros con Rafita Camino, con Curro Tejena y también con Carlos, la última incorporación. A todos ellos un abrazo. Eso será a partir de las 11, la tinta, la actualidad taurina. No confundir con los toros nuestra historia, que eso es con Juan Salazar. Mañana nos toca Juan Salazar a partir de las 10:30. Bueno, miren ustedes, Yolanda Díaz ha pedido en los colegios, esto lo publicábamos ayer, que no enseñen como verdad científica que solo existen dos sexos. Están como putas regaderas y ustedes me lo van a permitir que hable así, porque cuando se trata de atacar a la infancia y a nuestros menores, todo está justificado. Yolanda Díaz sigue en plena polémica y en una proposición de ley titulada para el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales están obsesionados. Antes era la lucha de clases. Bueno, por el sexo han estado obsesionados antes, durante y después, y en la actualidad, y en un futuro como no les paremos los pies. Hablaba de una proposición de ley titulada Reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales y de las personas no binarias. Una nueva mamarachada. Según lo que diario, el partido Sumar plantea que las escuelas no enseñen como verdad científica aquellas corrientes teóricas que sostienen que solo existen dos sexos. Si es que lo diga Yolanda o lo diga el que sea, solo existen dos sexos. Eso es con independencia de que tú te sientas rana, conejito o Bugs Bunny. Eso es con independencia. Pero como tal, existen dos sexos. Y si tú crees que te puedes operar, te lo puedes cortar. Esto es independiente de que a ti te guste un tío, a un tío le guste un tío, o a una tía le guste una tía. Eso es independiente. Pero como sexos solo hay dos. Bueno, la supuesta propuesta legislativa impulsada por Sumar, el partido de la ministra de Trabajo y vicepresidente segunda, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes de la semana pasada, el lunes pasado. Lo que pasa es que como tuvimos los trenes por medio y tal, no le hemos prestado la atención que debiera. En su exposición de motivos, el texto expresa su intención de garantizar que todos los colectivos de identidades diversas sean reconocidos y protegidos de manera justa y equitativa. Que tú tienes que proteger a la persona por ser persona, no por lo que lleva entre las patas, entre los muslos.
Entre estos colectivos se encuentran las personas no binarias, no tengo ni idea de lo que es eso, que esta definición en la iniciativa como todas las identidades y o expresiones sexuales o de género que no se ajustan a las categorías tradicionales binarias de hombre o mujer. Asimismo, se reconoce que estas personas se puedan identificar con ambos géneros binarios, no identificarse con ninguno o vivir una identidad y expresión sexual o de género fluida y variable en el tiempo. Que le den. Vamos a ver, que se sienten lo que les dé la gana, pero que solo hay dos sexos, coño. Es que quieren prohibir en las escuelas que se enseñe a los niños que un niño es un niño y una niña es una niña, con independencia de que en un futuro te guste lo que sea. Es que están tarados, señores, tarados. Bueno, también hablaban de una propuesta para el DNI. Yolanda se encuentra de nuevo y ahora hablaba de que estas personas que pongan el DNI lo que les dé la gana. Me siento tanque, camión, conejito. Están como regaderas, hay que pararles los pies, porque ya no es solo una cuestión política, es una cuestión de locura, es una cuestión de que nos llevan por delante, nos arrastran a esa locura, están destrozando la sociedad, generando dudas en las escuelas, en los niños, que es lo más sagrado. Tenemos que conseguir que aparten sus garras de las escuelas, de la educación. El PP ha estado años haciendo dejar de funciones y tenemos que volver la cordura a la educación de este país. En fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, en un programa no apto ni para natillos, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, sí que es apto para todas las edades, sí, para todas las edades sí que es apto, que no para todos los públicos, en un programa que, como siempre les digo, comienza justamente, pero justamente, ni más ni menos, que en este preciso momento, en este instante.